Hola, vamos a comenzar este resumen de las clases teóricas de álgebra y geometría analítica de la UNOVA. Lo primero que vamos a hacer en esta clase 1 es un ejemplito como para ir entrando en confianza con los temas del curso. Es un ejemplo clásico donde se nos plantea una situación. Bueno, un bote navega contra la corriente de un río viajando entre dos muelles separados por 4 kilómetros. Claro, pensemos un momentito que si navega contra la corriente de un río, eso implica que la velocidad a la que se desplaza el bote va a ser lo que sea y a esa velocidad se le va a restar la propia velocidad del río que lo lleva para atrás. En cambio, cuando viaje a favor de la corriente, va a ir mucho más rápido. Entonces, justamente las preguntas que nos hacen son: ¿a qué velocidad viaja el bote con respecto al agua y cuál es la velocidad del agua? Acá tenemos los datos. La separación entre los muelles es de 4 kilómetros. El viaje a la ida le insume 1 hora y media, claro, porque está contracorriente, y entonces lo que avanza tiene que ganarle a la velocidad del río que lo hace retroceder. Y la vuelta es a favor de la corriente, entonces su velocidad y la velocidad del agua se suman. Entonces le insume 3/4 de hora. Vamos a ver cómo se plantea este problema. Usamos esta notación. X va a ser la velocidad del bote con respecto al agua e Y va a ser la velocidad del agua. Aclaro acá que la velocidad se mide en valor absoluto, es decir, voy a considerar la rapidez, el módulo de esa velocidad. ¿Cómo se va a plantear esto? Bueno, tenemos que poder escribir que en el viaje de ida las velocidades del bote y la velocidad del agua son opuestas, entonces vamos a encontrarnos con una resta. Mientras que en el viaje de vuelta esas velocidades se suman. Eso se va a escribir así. Cuando estamos contracorriente nosotros tenemos una velocidad X, que es la velocidad del bote, y una velocidad Y, que es la velocidad del agua, que lo hace retroceder. La resta de velocidades nos da la velocidad total de todo este movimiento. ¿Y cómo se calcula la velocidad? Espacio, 4 kilómetros, dividido tiempo, 1 hora y media, 3 medios de hora. La velocidad a favor de la corriente, bueno, se suman la velocidad del bote y la velocidad del agua, porque ahora viajamos a favor de la corriente. En este caso, una vez más, esta suma es una velocidad y entonces esa velocidad la describimos como espacio, 4 kilómetros, dividido por tiempo, en este caso 3/4 de hora. Y bueno, y claro, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda un sistema de ecuaciones. ¿Y cómo se encara la resolución de un sistema de ecuaciones? Bueno, hay muchas opciones. Vamos a ir recorriendo algunas de esas opciones y eso nos va a ir configurando lo que se viene en el curso. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones de una manera que no es la de la escuela media. ¿Por qué? Bueno, porque en la escuela media utilizamos un método que palabras más, palabras menos es una sustitución, se despeja una variable y con ese despeje se reemplaza en la otra ecuación. Debe resultarle familiar eso. El problema que tiene ese método es que es muy difícil de extender a sistemas de ecuaciones con más incógnitas y más ecuaciones. Y nosotros en este curso de álgebra pretendemos llegar a ecuaciones, a sistemas de ecuaciones de cualquier tamaño. Así que vamos a ver un método que después se va a poder extender naturalmente a cualquier tamaño. Para eso, la idea va a ser la siguiente. Nosotros vamos a decir, bueno, si es cierto que x menos y es tal cosa y x más y es tal otra cosa, bueno, si estas son igualdades verdaderas, también la suma de esas igualdades va a preservar la igualdad. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que, por ejemplo, podemos reemplazar esto que hay aquí por la ecuación 1 más la ecuación 2. A ver, ¿qué pasa si hago esto? Estoy diciendo, bueno, la cantidad de x menos la cantidad de y es, bueno, este número, 4 dividido 3 medios. Ya podríamos simplificarlo, ¿no? Dividir por 3 medios es multiplicar por 2 tercios, me va a quedar 8 tercios. Y bueno, ya que estamos haciendo cuentas, el numerito de aquí, en este caso sería 4 dividido 3/4, es 4 por
4 tercios, este numerito van a ser 16 tercios, ¿no? Borrémoslo y pongamos directamente 16 tercios, así ya avanzamos. Vamos a poner 16 tercios y vamos a poner aquí, como habíamos calculado, 8 tercios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es, acá tenemos una cantidad que es igual a 16 tercios. Bueno, si sumo 8 tercios de un lado en un miembro de la igualdad y sumo 8 tercios en el otro, la igualdad persiste, pero en vez de poner 8 tercios, por supuesto, voy a usar esta frase. Y entonces, ¿qué me va a quedar? X más X, 2X. Y acá está la gracia de todo esto. Y más menos Y es 0. Y del otro lado, en el otro miembro de la igualdad, me queda la suma, que sería 16 y 8, 24 tercios. Que es un 3 por 8, 24. Ahí está. Genial, porque entonces, ¿cuál es la gracia de haber hecho esto, de haber sumado ecuaciones? Que nos queda despejada la X, de donde deducimos que la X es 4. Y ahora sí podemos alegremente reemplazar en la primera ecuación y nos queda esto así. Bueno, y entonces la Y va a ser igual a 4 menos 8 tercios. 4 menos 8 tercios. 4 en tercios se dice 12 tercios. Son 12 menos 8, 4 tercios. Y ahí tenemos la solución del sistema. La vamos a escribir así. Vamos a decir que el conjunto solución tiene por elemento a un par ordenado que es 4 para la X, 4 tercios para la Y. Vamos a mirar otra manera de encarar este problema, que es la manera gráfica. Bueno, acá encontramos la representación gráfica de lo que estuvimos pensando. Claro, cada ecuación representa una recta en el sistema de coordenadas x, y. Al final, ¿qué es esta recta? Esta recta que estamos viendo aquí es el conjunto de los pares x, y, tales que la suma es 4 dividido 3 cuartos. Y todos estos puntos son los puntos cuyas coordenadas verifican que la resta es 4 dividido 3 medios. ¿La intersección qué es? Bueno, es un punto que verifica ambas ecuaciones. Por supuesto es 4, 4 tercios. Me interesa especialmente que podamos encontrar lo más básico, lo más elemental del procedimiento que hicimos. Si miramos bien, las X en este problemita siempre estuvieron encolumnadas como primera columna, las Y como segunda columna y después hubo términos independientes. Alguien podría decirnos, bueno, quedémonos con lo esencial del problema. Lo esencial del problema son los coeficientes, porque ya sabemos que la primera columna representa las X, ya sabemos que la segunda columna representa las Y's, y ya sabemos que la tercera columna representa los términos independientes. Esto es lo que en la jerga llamamos matriz ampliada, porque tiene los términos independientes, es la matriz ampliada del sistema. Y la verdad es que esta matriz contiene toda la información que necesitamos para resolver el sistema. Lo que antes hacíamos como una resta de ecuaciones, bueno, ahora lo podemos presentar como una resta de filas. Acá vamos a poner la fila 2, perdón, la fila... Bueno, está bien, la fila 2, vamos para mantener la notación de antes, vamos a poner la fila 1 más la fila 2. Y entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que la fila 1 se copia, mientras que la fila 2 sale como suma de fila 1 y fila 2. Me quedaría 1 más 1, 2, 1 menos 1, 0.
y 16 tercios y 8 tercios ya dijimos que eran 24 tercios, o sea 8. Y bueno, y una vez que logramos esto, por supuesto, tenemos la misma situación de antes. Simplemente lo que estamos haciendo es una notación más sintética de lo que ya sabíamos hacer. El problema después se va a resolver igual. Pero quiero enfatizar que la gracia de hacer esto es que con esta matriz, y estoy colando una palabra que nos va a acompañar a lo largo de todo el curso, con esta matriz, con este arreglo rectangular de números, bueno, retenemos toda la información importante. Todo lo demás se puede omitir y dejar para último momento, como aquí. Así que ahí tenemos algo muy valioso para lo que va a ser nuestro curso. Y por último, vamos a presentar otra manera de escribir el problema, que sería la siguiente. Fíjense, yo puedo escribirlo así. Voy a poner una matriz que tiene los coeficientes del sistema. Voy a poner una matriz que es, bueno, una sola columna con las incógnitas, y voy a poner una matriz que tiene los términos independientes. Esta es otra manera de representar al sistema, y esa manera va a ser equivalente a lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque vamos a definir una multiplicación novedosa en la cual los productos se hacen entre esta fila y esta columna. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Algo similar a lo que alguna vez hicimos como producto interno o producto escalar de vectores. Si nos imaginamos al vector 1 menos 1 multiplicando al vector xy, nos va a quedar primera componente por primera componente, 1x, y segunda componente por segunda componente, menos 1 por y. De manera similar, después vamos a hacer segunda fila por columna, y el resultado de esa operación va a quedar aquí. En este caso sería 1 por x, 1 por y. Y eso nos va a dar un vector columna que va a estar igualado a esta otra columna. Y bueno, y encontramos con una ligera variante de escritura el mismo sistema de ecuaciones. Bien, entonces esto va preparando el terreno para el estudio de las matrices, como ya les había anticipado. Vamos a leer una definición general de lo que es matriz. Vamos a definir a matriz de tamaño m por n como un arreglo rectangular, o sea, una colección rectangular de números dispuestos en m filas y n columnas. Es decir, tenemos filas de números, m filas, fila 1, fila 2, fila m, y columnas de números. Columna 1, columna 2, columna n. Fíjense por favor que la notación para esto, para referirse a los elementos de la matriz, tiene al primer subíndice, que se refiere a la fila. Todos estos son de fila 1 y por eso el primer subíndice es 1. Elementos de la fila 2, primer subíndice es 2. Elementos de la fila m, el primer subíndice es m. Y después el segundo subíndice se refiere a la columna. Todos los subíndices aquí son 1, todos los subíndices aquí son 2. Esta notación seguramente al principio causa un poquito de mareo, pero como tantas otras cosas, a medida que uno las va usando y usando y usando, se le vuelven más familiares y uno se acostumbra. Un poquito de notación. Vamos a hablar de matrices de tamaño m por n sobre el cuerpo de los reales. Y mencionamos, aunque no es algo que vayamos a estudiar en este curso, que también se pueden, por supuesto, hacer matrices cuyos elementos son números complejos. La notación compacta de esto es A sub IJ, donde IJ justamente se refiere a un
a un subíndice genérico, que podría ser cualquiera de estos que hay aquí. A veces también vamos a escribir matrices de tamaño m por n sin ninguna aclaración, porque se sobreentiende que en nuestro curso son matrices de elementos reales. Bueno, algunas definiciones, cositas operativas para ir entrando en confianza con las matrices. Si tenemos dos matrices con elementos A sub i j y B sub i j, la igualdad de matrices es si coinciden elemento-elemento. Esto es bastante obvio, pero lo dejamos por escrito. Acá, noten por favor que es una escritura abreviada, A sub i j, B sub i j igual, para todos los síes posibles y todos los j posibles. Cuando la matriz tiene una sola fila, es una matriz fila. Fíjense que aquí, matriz fila, ¿qué sería? Que hay un solo elemento, una sola fila ahí. Mientras que matriz columna tiene una sola columna. Esta tiene m filas y una sola columna. Hemos visto ya ejemplos de matriz columna, ¿sí? Acá tenemos algunas matrices columna, ¿sí? En este caso serían matrices columna de tamaño, vamos a ponerlo aquí, esta matriz columna sería una matriz que pertenece a matrices de tamaño 2 por 1. Tiene dos filas, una columna. Muy bien. Entonces, seguimos con las definiciones. Esta también está bastante creíble. La matriz nula no es ni más ni menos que la matriz que tiene ceros en todos sus elementos. O sea, A sub i j es 0 para cualquier subíndice i, para cualquier subíndice j. Matriz nula. Cuando una matriz, que dijimos que es un arreglo rectangular, como caso particular de los rectángulos tenemos los cuadrados. Y eso es cuando la cantidad de filas y de columnas es la misma. Así que, bueno, matrices cuadradas, las que tienen igual cantidad de filas que de columnas, y los elementos de la forma A sub i, o sea, con igual índice de fila y de columna, son elementos de la diagonal principal. Vamos a verlos en nuestro ejemplo. Acá tenemos un ejemplito de una matriz cuadrada. ¿Dónde? Bueno, esta es una matriz cuadrada, porque pertenece a matrices de tamaño 2 por 2. Esta es una matriz cuadrada de dos filas, dos columnas. La diagonal principal está constituida por los elementos con igual índice de fila y de columna. A sub 1, 1, A sub 2, 2. Serían este y este los elementos de la diagonal principal. Bueno, una matriz muy especial dentro de las cuadradas es la que tiene unos en la diagonal principal y ceros en las otras posiciones. Se llama la matriz identidad. Ya vamos a volver sobre esto y vamos a tratar de entender por qué se le presta atención y por qué se le otorga ese nombre tan especial. Con la notación I sub n, es una identidad de n filas, n columnas. A ver, vamos a escribir una identidad para que no quede esto tan vacío. Escribimos acá, ya que veníamos en tamaño 2 por 2, escribimos una I sub 2. La identidad I sub 2 sería ni más ni menos que esta matriz cuadrada con unos en la diagonal principal y ceros afuera. Bien. Otros ejemplos que podemos ir haciendo. A ver, otro tipo de matriz al que le vamos a prestar atención es a la matriz transpuesta de una dada, que consiste
miremos, esta notación suele marear un poco, pero si la matriz original es A sub ij, la matriz transpuesta es A sub ji, es decir, los índices de columnas y de filas se intercambian. En los hechos, ¿qué significa eso? Que lo que era fila en lo original se transforma en columna cuando transponemos. Vamos a aprovechar este caso para introducir algunos ejemplos de cómo se hacen estas cosas con el máxima. Bien, aquí estamos viendo el software máxima. Y vamos a ir mostrando a lo largo del curso cómo se pueden hacer los comandos, cómo se pueden hacer las operaciones que necesitamos para usar el máxima, básicamente como una calculadora con un lindo cálculo simbólico. Acá vemos la sintaxis para cargar una matriz, ¿sí? La matriz básicamente la cargamos como si fuera una tira de filas, ¿no? Le indicamos fila, fila, fila. No voy a hacer muchas aclaraciones porque ahí tienen toda la vista. Después simplemente es cuestión de copiar. Entre los recursos del aula virtual yo comparto estos archivos de máxima, de manera que ustedes después cuando los necesiten, lo único que tendrían que hacer es reemplazar estos comandos donde quieran hacer las cuentas, cambiar los números como a ustedes les venga bien y nada más. No pretendemos hacer un uso sofisticado del software, sino simplemente aprender a usarlo como una calculadora gráfica muy potente. Entonces, voy a ejecutar esto que se hace con... No alcanza con poner Enter, hay que poner Shift Enter. Y ahí me muestra la matriz y puedo directamente pedirle el comando transponer. Transpose. Tenemos también algunos ejemplos de matriz fila, de lo que hemos hablado. Fíjense que ahí es una sola fila. Y la matriz columna la tengo que cargar como una tira de 3 filas de un elemento cada uno. Así que ahí tenemos nuestra matriz columna, un ejemplo de matriz cuadrada, un ejemplo de matriz identidad, sería la identidad de 3×3. Y me adelanto un poquito a la próxima definición, una matriz diagonal. Fíjense que una matriz diagonal es una matriz que tiene en la diagonal principal números, cualquier número, y afuera de la diagonal principal ceros. Todos estos comandos para cargar matrices también se pueden automatizar a través de los menús del programa. En introducir matriz ustedes podrían acceder a un menú para cargar una matriz. No sé, le pongo A y me pide que introduzca los valores, los elementos de esa matriz. Así que eso también es una variante posible. A partir del concepto de transposición de matrices podemos definir dos tipos de matrices que son las simétricas y las antisimétricas. Las simétricas son las que coinciden con su traspuesta y las antisimétricas son las que son opuestas a su traspuesta. Vamos a ver esto con un par de ejemplos. Bueno, ahí tenemos nuestra matriz simétrica. ¿Qué quiere decir que coincide con su traspuesta? Claro, miremos un poquito. Si yo transpongo esta matriz, esta fila 655 se va a intercambiar por esta columna que es 655. Lo mismo con esta fila 532 que va a intercambiarse con la columna 532 y esta última fila 52-2 que se va a intercambiar con la columna 52-2. O sea, transponer en este caso no altera nada. Se dice que es simétrica porque hay simetría con respecto a la diagonal principal. Si miramos los elementos simétricos con respecto al eje que tiene esta diagonal, encontramos los mismos valores. En el caso de las antisimétricas, esa transposición nos da elementos opuestos. Entonces, a uno y otro lado de la diagonal principal encontramos números opuestos. Y una cosa más, dado que al transponer tiene que aparecer el opuesto de cada número, los elementos de la diagonal no tienen más remedio que ser
ceros. Acá aclaramos un poquito. En las antisimétricas los elementos A sub i j son opuestos a los A sub j i, pero en el caso particular de la diagonal principal, ¿eso qué implica? En la diagonal principal el índice i de fila y el índice j de columna son iguales. Entonces llegaríamos a que A sub ii es igual que menos A sub ii, de donde se deduce que A sub ii es 0. Vamos a hacer algunas cuentas con matrices, operaciones con matrices. A ver, la suma y resta de matrices son operaciones bastante naturales. Sumamos elemento a elemento. ¿Cómo se dice eso en la notación que venimos presentando? Bueno, si la matriz A es A sub i j y la matriz B es B sub i j, A más B tiene en cada elemento la suma de los A sub i j y B sub i j respectivos. Lo mismo para la resta, simplemente restando. Veamos algún ejemplito. Acá vamos a cargar un par de matrices. En este caso son de 2 filas, 3 columnas, matrices de 2 por 3. Podemos sumar elemento a elemento. No hay mucho misterio aquí. Simplemente es 1 más menos 2 menos 1. 2 más 0 es 2. 3 más 1, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Se suma elemento a elemento. La resta es la resta elemento a elemento. En este caso 1 menos menos 2 es 3, etcétera, etcétera. Una cosa que sí es crucial es que necesitamos igual tamaño de matrices. Esta matriz A es de 2 por 3. Si yo le pretendiera sumar una matriz de otro tamaño, digamos F, me voy a llevar un reto del programa, un cartel de error. No lo puede calcular, ¿sí? Vamos a avanzar hacia la otra operación, que es escalar por matriz. También acá es bastante obvia la operación. Si yo hago 3 por A, es como cuando hacemos escalar por vector. Simplemente ese escalar entra a multiplicar cada elemento de la matriz. Si esta es la matriz, 3 por la matriz va a ser 369 menos 309. Así de sencillito. Pero me parece importante, llegados a este punto, destacar una cuestión del máxima. Y es que este signo por es sutil. Esto es un por que no es el punto ortográfico, no es un punto bajo, sino que es un punto centrado al medio de los caracteres. Y se carga apretando asterisco. Yo tengo que poner asterisco. Lo que pasa es que yo en mi teclado escribo asterisco, pero ustedes ven un punto, porque el programa máxima directamente me lo escribe como un punto. La multiplicación entonces de escalar por matriz se carga con un asterisco que el programa va a devolver como un puntito. Y eso no va a ser lo mismo que la multiplicación de matrices, que ahora vamos a detallar con un poco más de cuidado. Entonces, acá tenemos la versión formal del producto de escalar por matriz, donde justamente si un escalar multiplica una matriz, entra a multiplicar a cada elemento A sub i j. Algunas propiedades, antes de meternos con la operación más difícil, que es el producto entre matrices. Algunas propiedades que vamos a estudiar. La primera dice que la matriz nula es elemento neutro de la suma. Claro, si yo sumo una matriz de ceros a una matriz, queda la misma matriz original. Por eso es el elemento neutro. Esto es totalmente análogo a lo que conocemos para los números reales. Si vos le sumas 0 a un número real, te queda el mismo número real. Bueno, la matriz nula cumple ese rol en el conjunto de las matrices. Una vez que tenemos la matriz nula, podemos hablar del elemento opuesto. Es decir, podemos armar una matriz que sea la matriz original multiplicada por menos 1. Si yo multiplico por menos 1 una matriz, es decir, si le cambio el signo a todos y cada uno de sus elementos, obtengo la matriz opuesta. ¿Y qué característica tiene el opuesto? Bueno, que si lo sumás a la matriz original, te da, ojo con esto, la matriz nula. Este 0
merece mucho cuidado. Este 0 no es el número 0, es una matriz de ceros. Ojo con esto, porque acá en este curso de álgebra empieza a ponerse delicado el tema de qué objetos estamos manipulando. No son todos números como eran en la escuela media. Ahora tenemos distintos objetos y tenemos, por ejemplo, aquí matrices, una operación entre matrices que da una matriz. Pero también van a aparecer, como tuvimos hace un ratito, escalares. Esto entonces, fíjense, esto es un número y esto es una matriz. Ojo con eso, alfa es un número, A es una matriz. No podemos mezclar ese tipo de objetos y tenemos siempre que pensar, bueno, esta operación, ¿qué devuelve? En este caso, escalar por matriz devuelve una matriz. Bueno, en la propiedad conmutativa podemos sumar en un orden u otro y obtener lo mismo. Eso es porque cada suma de los elementos es conmutativa. Podemos asociar, es decir, no importa el orden, mejor dicho, cómo elijas asociar, te va a dar lo mismo. Podés hacer primero A más B y después sumarle C, o primero puedes hacer la suma de B y C y recién entonces sumarle A. Va a dar lo mismo. También podemos distribuir un escalar con respecto a la suma y también podemos distribuir esta suma de escalares como se ve aquí. El efecto es como si yo distribuyera la matriz A con respecto a alfa y beta. Bueno, también tenemos una asociativa que mezcla escalares y matrices. Puedo primero multiplicar los escalares y después hacer el producto por la matriz, o puedo primero hacer un escalar por la matriz y al resultado multiplicarlo por un escalar. En cualquier caso, tenemos que saber qué tipo de objetos van apareciendo. Alfa por beta es un escalar y después ese escalar va a multiplicar una matriz. El resultado va a ser una matriz. Beta por alfa es una matriz que voy a multiplicar por un escalar y voy a obtener finalmente una matriz. Por supuesto, podemos hacer las cuentas de cualquiera de estas dos maneras y nos va a dar lo mismo. Si transponemos dos veces, claro, ¿qué va a ocurrir? Al transponer dos veces, yo intercambio filas por columnas una vez, lo hago de nuevo y las filas entonces, si pensamos todo lo que ocurre es que las filas se transforman en columnas y luego las columnas se transforman en filas. Vuelvo al comienzo, que es lo que expresa esta propiedad. En el caso de los escalares, ¿qué nos dice esta propiedad? Que no se ven afectados por la transposición. Justamente porque es un número y no cambia nada, entonces la transposición de ese número. Podemos distribuir la transposición con respecto a la suma. Y ahora sí, nos vamos a encargar de pensar qué pasa con el producto entre matrices. Recordemos que lo habíamos anticipado cuando estudiamos el sistema de ecuaciones. Volvamos a mirarlo un momentito. Acá estamos viendo cómo en el sistema de ecuaciones teníamos una matriz que multiplicaba a otra matriz, en este caso una matriz columna. Habíamos dicho que el resultado era fila por columna para obtener la posición, bueno, sería fila 1, columna 1, obtenemos la posición 1, 1. Esto es un solo número, esto es un número real. Y después teníamos fila 2 por columna 1 para obtener la posición 2, 1 del resultado, que de vuelta, esto es un solo número. Ahí tenemos una primera versión de cómo se encara esta multiplicación de matrices. Vamos a leer la versión formal de esto, que nos va a asustar un poco, no les voy a mentir. Pero si tenemos una matriz A y una matriz B con las notaciones ya habituales, el producto de matrices es una matriz A por B con elementos C sub i j. ¿Y qué tienen estos elementos C sub i j? ¿Cómo se hacen? Tenemos de alguna manera que reflejar eso que conté recién. Es la fila contra la columna. Si en este caso estamos hablando del elemento de la fila I y la columna J, entonces ¿qué tiene que haber? Tiene que ser el producto de todos los elementos. Fíjense, todos los elementos de la fila I,
todos elementos de la fila I, contra los respectivos elementos de la columna J. Esta notación es bastante pesada cuando uno no está acostumbrado, pero no nos vamos a dejar asustar y la vamos a ver andando en un par de ejemplos. Miremos este ejemplo en máxima. Tenemos la matriz A, la matriz B, y vamos a hacer el producto de matrices, la multiplicación de matrices. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, primera observación, ya les dije que este punto intermedio que surge de poner asterisco no corresponde para la operación que queremos hacer. De hecho, va a dar mal en este caso porque el programa va a intentar hacer el producto elemento-elemento. No tiene nada que ver con lo que pretendemos, no va a andar eso, así que directamente lo borramos. La multiplicación de matrices es el producto con el punto ortográfico, ¿sí? El punto de las oraciones. Y aparece este resultado. Miremos un poquito. ¿Qué está surgiendo aquí? 5 menos 1, 5, 2. Vamos a hacerlo con papel y lápiz despacito. A ver. Acá tenemos copiadas las matrices. La primerísima observación que me gustaría hacer es que esta es de tamaño 2 filas, 3 columnas. Y esta es de 3 filas, 2 columnas. Para que esto sea realizable, no podemos poner cualquier matriz contra cualquier otra. Estos números tienen que coincidir. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a hacer una fila contra una columna. La cantidad de elementos que hay en esta fila, 3, tiene que ser igual este 3. La cantidad de elementos que hay en esta fila es la cantidad de columnas. Es este 3. Tiene que coincidir con la cantidad de elementos que hay en esta columna, o sea, la cantidad de filas de la matriz, 3. Como regla práctica, uno puede poner los tamaños y decir, esto tiene que coincidir con esto. Y ahí sí, una vez que vemos que es realizable, le damos para adelante. ¿Y qué cuenta vamos a hacer? Bueno, fila 1 contra columna 1. Me quedaría 1 por 2, más 2 por 0, más 3 por 1. Ahora voy a hacer fila 1 contra columna 2. 1 por 1, más 2 por menos 1, más 3 por 0. Sigo. Fila 2 contra columna 1. 2 por 2, más 0 por 0, más 1 por 1. Último, fila 2 contra columna 2. 2 por 1, más 0 por menos 1, más 1 por 0. Bueno, a ver cuánto da esto. Me queda 2 y 3, 5. 1 menos 2 es menos 1. 4 y 1 es 5. Y 2 por 1, 2. Y se acabó. Ahí está. Muy bien, entonces ya vimos dos aspectos de esto y es cómo calcularlo con software y cómo calcularlo con papel y lápiz. Bien. Después, por supuesto, uno se va familiarizando con este tipo de operaciones con un poco de práctica hasta que, bueno, entre en confianza. Algunas propiedades de la multiplicación de las matrices. Acá aparece y se luce la matriz identidad. ¿Por qué? Porque fíjense lo que ocurre. La matriz identidad tiene el rol que tiene el 1 en la multiplicación. Para nuestra multiplicación de matrices, el rol del 1 en los números reales, lo cumple la matriz identidad. No es una matriz toda de unos, sino que es solamente una matriz con unos en la diagonal. Vamos a ver eso andando.
copié recién una de las matrices que ya veníamos usando, en este caso de tamaño 2×3, y acá tengo una identidad de tamaño 3×3. Por cierto, ¿qué había ocurrido antes? Antes había sucedido que habíamos visto que estos números tienen que coincidir para que la multiplicación sea realizable, y estos números son los que nos dicen el tamaño del resultado. Porque claro, yo hago las cuentas con 2 filas y se encuentran con 2 columnas, entonces el resultado es 2×2. Miremos en nuestro caso. En este último caso, bueno, la multiplicación es realizable y lo que va a suceder es que el resultado va a ser de tamaño 2 filas, 3 columnas. A ver. ¿Qué va a pasar acá con esta matriz que es la identidad que, insisto, solo tiene unos en la diagonal? No es toda llena de unos, sino solo unos en la diagonal. Pero ¿qué ocurre? Esta primera fila, 1, 2, 3, cuando esta primera fila multiplica a esta columna, el único que sobrevive es el producto entre 1 y 1. Entonces lo que va a quedar acá es un 1. De manera totalmente análoga, cuando la fila 1 se encuentre con la columna 2, va a sobrevivir solo el 2. Y por último, cuando la fila 1 se encuentre con la columna 3, solo va a sobrevivir el 3. Algo totalmente análogo va a ocurrir cuando la fila 2 se encuentre con la columna 1. Fila 2 contra columna 2, bueno, va a quedar el 0. Y fila 2 contra columna 3 va a quedar el 1. Es decir, recuperamos en tamaño 2×3, recuperamos la matriz original. O sea, se cumple lo que estábamos enunciando, y es que la matriz identidad actúa como elemento neutro del producto de matrices. Vamos a ver algunas propiedades más. Bueno, asociativa del producto. Podemos asociar de distintas maneras sabiendo que vamos a llegar a lo mismo. Podemos distribuir el producto con respecto a la suma. Podemos transponer el producto. Atención con porque fíjense, hay un tema de tamaños aquí para que sea realizable esto. Después tendrían que pensarlo con detalle, escribir alguna cuentita ustedes. Pero la traspuesta del producto es el producto de las traspuestas con el orden cambiado. Ojo con eso. No da lo mismo. Algunas más para ir pensando. Estas se las dejo como tarea porque es una consecuencia de la anterior. A por A traspuesta es simétrica. Es decir, si transpones A por A traspuesta te da la misma matriz. Y A más A traspuesta también es simétrica. Si la transpones te da la misma matriz. Y algunas variantes de esto, A menos A traspuesta es antisimétrica. Estos son lindos ejercicios para que los demuestren con las propiedades anteriores. Bien. Una cosa que me interesa especialmente destacar es que el producto de matrices no es conmutativo. Fíjense que acá yo cargo 2 matrices. Y si hago las cuentas en un orden y las hago en el otro orden, obtengo resultados que por lo general son distintos. Así que atención con esto, el producto de matrices tal y como está definido aquí, y a diferencia de lo que aprendimos para los números reales, no es conmutativo. Ojo con eso. Bueno, muy bien. Con eso terminamos nuestra primera clase, así que la seguimos. Chau, chau.